Este estudio y vamos a estar trabajando en estos próximos días en cuanto a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocerla? Y hemos hablado de esto un poco en el pasado, pero vamos a tomarlo a manera de apología y vamos a meternos en el tema por unos domingos y sé que va a ser de mucha bendición para usted. Vendrá Semana Santa en estos próximos tiempos también y vamos a estar estudiando un poco la pasión, después unos temas relacionados a lo que es profecía y eventos de finales de los tiempos y vamos a enlazar algunas de ellas para que usted entienda mejor lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, no falte, hermanos, hoy, cada domingo, como es costumbre, los hermanos que nos siguen en los medios sociales, bienvenidos hoy también a estar con nosotros y pues esperamos que estos días sean de mucha bendición, a como fueron el año pasado, amén. Yo todavía, hermanos, en mi folder estoy en mis quehaceres diarios y me llega a la mente algo que vimos y voy y lo repaso. De hecho, anoche tuve un pensamiento que estaba trabajando y dije, ¿dónde estará mi folder? Y lo dejé en la oficina. Y voy a llevármelo hoy porque hay un punto ahí que habíamos visto cuando tratábamos con la familia que yo quiero refrescar un poco. ¿Por qué? Porque alguien me hizo una pregunta. Pero pastor, usted no se olvida. No, vieras que sí. Por eso decimos hermano y hermana, porque no me acuerdo el nombre de nadie los domingos en la mañana. Pero bueno, hermanos, qué bueno es. Algunas de estas van a estar basadas en grandes capítulos de la Biblia. Entonces, son capítulos a donde se va regularmente y usted escucha enseñanza regularmente. Y si se pudiera hacer una lista de los grandes capítulos de la Biblia, hay muchos, pero esos son como sobresalientes, quizá por la enseñanza, el personaje, la circunstancia, y es parte, así es como funciona en la Biblia. Hay mucha historia en la Biblia, pero hay historias que sobresalen y nos gusta mucho enseñar de ellas. Por ejemplo, si usted está en primera, segunda Samuel, usted quiere ver allí el inicio de David cuando peleó con Goliat, ¿verdad? Pero hay muchas historias acerca de David y es más, es uno de los personajes que tenemos casi más historia aparte de Moisés en la Biblia por quién fue y lo que él hizo. Y así en la Biblia hay muchos, hermanos. Si vamos a ir a buscar doctrina, entonces estudiamos el libro de Romanos y varias de las epístolas y las cartas paulinas, y esto nos ayuda a fundamentar nuestra fe. De hecho, vamos a ir abriendo en Romanos capítulo 10 y vamos a leer varios versículos. Y si vamos a hablar de la voluntad de Dios, todo tiene un inicio y a mí me toca iniciar. De todas estas enseñanzas, anoche también meditaba en esto, a mí me tocó la más fácil. No nos repartimos en un orden específico, pero sí hay que ir en un orden de suceso a cómo va en la Biblia para no andar brincando de allá para acá y causar confusión. Nos gusta ir conectando los puntos, como decimos, y hay algunas enseñanzas donde terminó el hermano Arturo y justo ahí arrancó Dani y ahí arrancó Ronnie y tratamos de llevar cierto orden en los temas, pero a mí me toca la parte más fácil. ¿Por qué? Porque para iniciar con el conocimiento de la voluntad de Dios, tenemos que ser salvos. Es así de simple. Y leamos Romanos capítulo 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Y esta es la palabra de fe que predicamos. Ese pasaje lo vamos a ver en un momento y es interesante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y vamos a dejarlo hasta allí. Hermanos, hay que entender uno de los temas más cuestionados en la vida del creyente. Para los que lo verbalizan, o sea, los que tienen la valentía de hablar de cuando en cuando con sus pastores, sus líderes, y decir, es que ando buscando la voluntad de Dios en mi vida. Es que como quisiera conocer la voluntad de Dios en mi vida. Para mí esto de la voluntad de Dios es un misterio, dicen otros. Yo no entiendo qué es lo que Dios quiere conmigo. Todavía hablan otros. Todo eso se resume en, me gustaría saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Es una buena pregunta, porque si usted está depositando su fe en un Salvador y en aquel que murió por sus pecados, y usted está poniendo su fe en él para rescatar su alma del infierno, después de que usted pasa a esa familia de Dios, que aprendemos de esto en la iglesia luego, porque al principio cuando aceptamos a Cristo no sabemos mucho acerca de quién es Dios y cómo Dios trabaja. Y por ahí usted escucha a otro cristiano decir, es que a mí Dios me tocó el corazón y me dijo. Entonces usted empieza a pensar, bueno, entonces en algún momento Dios va a moverse en mí y algo me va a decir también. Ahora, de esa idea tan simple, nacen religiones completas que se dedican a bajar al Espíritu Santo sobre las personas para que ellos tengan como una noción, o sea, mercadean el nombre de Dios en una manera misteriosa y extraña. Y a ellos les gusta esa manera misteriosa y extraña porque de repente solo nosotros, los pastores y los apóstoles y los profetas del día, podemos saberla y nosotros tenemos que externársela a usted. Bueno, eso fue muy cierto en el Antiguo Testamento, pero para el día de hoy la Biblia dice que no es un misterio, no es de interpretación privada para nadie. Pero como yo puedo venderlo, puedo mercadearlo de esa manera y usted queda como un dependiente, temeroso, sabiendo porque de alguna manera Dios solo le habla a él y él me va a decir a mí. Entonces usted vive en ignorancia como un creyente, porque muchos de ellos son creyentes, aman al Señor, aceptaron a Cristo, pero no saben cómo es que Dios habla. Ahora, es importante este tema, porque Dios tiene una voluntad general. Y usted va a escuchar más de esto de los otros pastores. Yo solamente quiero abrir un poco el tema hoy. Y Dios tiene voluntades muy específicas. Si usted lee su Biblia con cuidado y pone atención, usted verá que hay hombres a quien Dios llamó a hacer cosas muy extrañas en la Biblia. Pero no me llamó a mí a hacerlas. Llamó a este hombre a hacerlo. Dios tuvo cuestiones en tiempos muy exactos para personas, un grupo de personas muy exacta a quien Él quería dar una enseñanza o guiarles en una dirección. Eso es para ese grupo y esas personas, una voluntad muy específica. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, yo puedo encontrar la voluntad de Dios general para mi vida. Ahora, de repente, dice un hombre por ahí, me resbalé sobre una cáscara de banano y caí encima de un mapa de la India y en ese momento supe que ese era el lugar que Dios quería que yo fuese como misionero. ¿Ha escuchado usted alguna vez un testimonio similar de una persona que revela la manera que Dios le mostró su voluntad? ¿Será que Dios es tan impredecible que nos hace descifrar su voluntad como si fuese el enigma de la vida cristiana? No. Pastor, yo iba manejando y pasó un camión con una valla con caras de niños. Y yo supe que yo tenía que abrir un hogar de niños.
¿Será así como Dios habla? Iba en una tormenta increíble y vi a una gente necesitada a la orilla de la calle y supe que Dios me llamó a la gente necesitada. Es así como Dios muestra, o porque usted está escuchando una estación de radio y alguien dijo algo emotivo que tocó su corazón y usted dice, ahí es, eso es lo que Dios me está tratando de decir. ¿Así es como funciona? Bueno, realmente no. Realmente no, y vamos a ver en unos momentos por qué. Sí hay cosas en su vida que a usted le forman y le guían, yo no voy a negar eso. Pero cuando Dios tiene una voluntad específica para su vida, hermanos, Él no es tan abstracto como para que usted tenga que esperar que las nubes formen el mensaje en medio de una tormenta. Así no funciona Dios. Dios es un Dios muy claro y muy específico. Así es todo el mensaje bíblico de salvación, así es todo el mensaje en cuanto a mi vida cristiana y cómo debo de vivir. ¿Por qué no ha de serlo también en cuanto a la voluntad de Él para mi vida? No tengo que deambular. Ahora, queremos en estas siguientes semanas compartir con ustedes, hermanos, la iglesia, lo fácil que es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es un misterio, es una necesidad y para esto tenemos que empezar desde el puro inicio. Desde el puro inicio. Ahora, ahí en el versículo 1, en Romanos, yo tengo que iniciar, este es un mensaje de evangelismo, así de simple. ¿Por qué? Pablo le dijo aquí al pueblo de Israel, ¿por qué? Él dijo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ustedes, por Israel, es para que ustedes sean salvos. Eso fue lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel a través del apóstol Pablo. Y qué duros que fueron con él. Qué duros que fueron con Pablo. Él era un judío. Él era un hombre que practicaba mucho su religión. Él lo reclamó en unas palabras. Yo he sido más religioso que cualquiera de ustedes. Fui circuncidado, yo fui metido en el templo, yo fui instruido, y él reclamó un día quién era él. Nadie puede negar la religiosidad de Pablo, pero cuando él se convirtió al Señor, pasó de ser un religioso a ser un hijo de Dios. Él dijo, yo quiero para ustedes que ustedes sean salvos. Ahora, en algún momento Dios puso en el corazón de un misionero, de una persona, llegar o a su casa o a su pueblo o a su nación. Y esa persona en su corazón tenía el mismo deseo que tenía Pablo para estas personas. ¿Quién puso ese llamado en el corazón de esa persona? Dios. Y la voluntad de Dios es que Él fuese a ese lugar y que usted acepte la salvación que Él está ofreciendo. No ha cambiado esa parte en ningún momento de la historia desde el inicio del mensaje del Evangelio. No ha cambiado. El deseo de Dios para cada uno de nosotros y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y vamos a ver un poco más de eso en un momento. Ahora, el asunto es este. Cuando llegamos a lugares donde hay religiosos, cada uno tiene una idea de cómo Dios habla. ¿Sí? Hay gente que entra en encantamientos y cosas oscuras. Hay gente que busca aquella persona que parece ser como la persona o adivina o profeta o lo que sea, y ponen en ellos, depositan en ellos la confianza de que a esta persona Dios le habla. Desde tiempos antiguos, en cada sociedad hay algún tipo de sacerdote, algún tipo de líder espiritual, algún brujo, llámese lo que sea. Y esa es la persona a quien todos acuden para saber qué es lo que el Dios a quien ellos veneran, cualquiera que sea, les hable. Algunos hacían ritos, sacrificios humanos y lo que fuese para que de alguna forma hablara el Dios a ellos y ellos iban a saber si el maíz iba a entrar bien este año, si cuando fueran a la guerra iban a tener victoria, si sus hijos iban a nacer con salud, en fin. Querían alguna voz de aquel ser supremo para ver si iban a tener favor con ellos. Qué posición más privilegiada. Es más, esta persona haya sido un líder religioso, un líder pagano, lo que sea, tenía más poder que los mismos gobernantes. Porque hasta los gobernantes se acercaban a ellos para decir,
cómo nos va a ir en estos días. Porque ellos tenían que dar cuentas al pueblo. Y empezamos a ver las relaciones entre estos religiosos y los gobernantes y todos los abusos que se daban. Usted sabe que hoy en día sigue siendo muy similar en muchas partes del mundo. Entonces, cuando Dios quiere hablar, Dios, el Señor de señores, en la Biblia encontramos a Dios hablando con muchos hombres y después encontramos a Dios dando a nosotros las instrucciones de vida. Ahora, primero en el versículo 2, yo les doy testimonio, dice Pablo, que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. ¿Cuántas personas religiosas conoce usted que saben de Dios? Yo conozco la mayoría. Es más, en nuestro país, gracias al Señor, todavía la minoría de personas son ateos, agnósticos y gente que no tiene ninguna creencia en algún Dios supremo. La mayoría de las personas en Costa Rica todavía, si usted menciona el nombre de Dios, dicen, ay sí, Diosito, Diosito, Dios, allá arriba hay un Dios. Hablando con personas regularmente, es fácil en nuestro país que tengan un concepto de Dios, de quién es. Así han sido instruidos. ¿Por dónde? Iglesia católica, pentecostal, metodista, bautista, llámese lo que usted quiera. Hay un conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero Pablo les dice, tienen un celo. Los judíos también tenían un gran celo por Dios, pero no conforme al conocimiento correcto, no conforme a ciencia. ¿Cómo conocemos a Dios si no es por la Biblia? Y esto fue una no el jueves, pero tuve una pequeña, no una discusión, sino una conversación con una señora. Me decía, es que esa Biblia de ustedes, le dije, señora, por favor, tráigame su Biblia. Muy católica ella. Vea lo que dice aquí. Los mismos textos que te acaba de mostrar los dice aquí, ¿por qué usted no se los sabe? No, es que yo, le digo, porque no lo estás leyendo. No le gustó mucho, pero agarré una Biblia, que es una traducción generalmente buena, y le enseñé los mismos pasajes. ¿Por qué no depositan su confianza en la palabra de Dios? Es que ellos, el conocimiento es lo que se les ha sido dado. Si yo le digo a todos ustedes, hermanos, ok, de ahora en adelante ya no traen sus Biblias al culto, aquí se lo vamos a proyectar todo. Tranquilos, eso de andar cargando la Biblia, el salvequito y todo eso es muy incómodo, no traigan Biblia. La mayoría de ustedes se incomoda conmigo, pero hay iglesias hoy que vienen a la iglesia, creyentes que se dicen ser hijos de Dios y nunca abren la Biblia. Escuchábamos un testimonio de un viaje que hicieron un tiempo atrás algunos de los muchachos en una iglesia de una rama por ahí que vamos a guardarnos. Pero dice que el pastor estaba predicando durísimo y decía como en Apocalipsis 23, 2 dice así, amén, 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 amén. No hay Apocalipsis 23. Llega hasta el 22. Pero todos los que dicen amén, ¿saben por qué dicen amén? Porque nunca abren la Biblia para leerla. Dice, pastor, pero si no podemos confiar en usted, ¿en quién podemos confiar? Por favor, confíe en Dios primero. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Esto no es una situación de que no confiamos en nuestro pastor. Es una situación donde yo quiero tener en mis manos la misma palabra que el pastor está usando, porque para mí es más importante leerla y entenderla y ser instruido en ella, pero dependo de la palabra de Dios. Pastores van y vienen, pero la palabra de Dios, ella dice que ¿qué? ¿Permanece para qué? Muchas gracias, para siempre. Y también las opiniones de lo que se dice de la palabra de Dios van y vienen, pero la palabra de Dios dice lo que dice. Muchas personas preguntan, ¿y en su iglesia qué? No, es que nosotros enfatizamos la enseñanza de la palabra. ¿Cantan? Sí cantamos. Pero es que ustedes no, es que enfatizamos la enseñanza de la palabra. Qué bueno que otros tienen otras liturgias. No critico eso nunca. Pero aquí se enfatiza la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener celo de Dios, como dice el versículo, sería bueno que lo haga según el conocimiento de la palabra de Dios. Punto. Eso es lo que Pablo estaba reclamando aquí. Esta salvación que Pablo habla proviene del conocimiento de Dios tal y como Él lo manifiesta.
orando y hablando con este señor el jueves. El cuarto estaba lleno de religiosos y todo era amén. Amén, 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 amén. Todo el mundo, cuando alguien está en una cama por morirse, todo el mundo es religioso. Todo el mundo está queriendo el favor de Dios y que las cosas no. Y yo le decía, usted tiene, el problema suyo no es que usted está muriendo de una enfermedad. El problema suyo es que usted va a ir al infierno. Y ya no era amén. Ya no era amén. ¿Qué le sirve? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar? Estaba oscuro porque no había otro señor allí durmiendo, entonces no nos permitieron encender la luz y no podía leer, pero tenía mi Biblia. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Y en eco, y perder su alma. Lo saben, pero no saben cómo funciona esto. Entonces le presenté el evangelio. Hablamos del problema. Le dije, ¿usted quiere favor con Dios? Pero usted está separado de Dios por el pecado. Usted tiene una deuda con Dios y ahora queremos llegar a pedirle a Dios que le sane. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo no sé. Atribulado. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de pecado con Dios. Sí, todos queremos el favor de Dios. Y Dios se complace en sanarnos y Dios se complace en hacer muchas cosas. Pero cuando yo estoy soy no hijo de Dios. Cuando yo no estoy en la familia de Dios, Dios no tiene ninguna responsabilidad para conmigo. Ninguna. El hecho de que usted ande caminando, respirando y trabajando y haciendo sus cosas es por la misericordia de Dios, pero Dios no tiene ninguna responsabilidad para con usted. Esto es la cruda verdad. Ahora, yo no puedo llegar a Dios, el conocimiento de Dios, por mí mismo. Dios se puede manifestar y yo puedo pararme y tener una conciencia de alguien muy superior a mí. Pero ¿cómo lo conozco? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo arreglo este problema? Hace unos días atrás iniciamos las clases de Instituto Bíblico y de una vez aprovecho para decirles, si usted quiere entrar a estudiar todos los lunes a las 7 de la noche, ahora iniciando en marzo vamos a empezar de nuevo, pero una de las primeras clases, hable conmigo el hermano Arturo, y una de las primeras clases que hablamos fue acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y la primera pregunta que hice a la clase, cristianos, hermanos, ¿qué dice la gente quién es Dios? Y hermanos, respuestas por todo lado. Para usted, ¿quién es Dios? Para aquel, ¿quién es Dios? Muchas personas, Dios es quien uno dice ser que Él es. Dios puede, yo mismo soy Dios, dicen algunos. Es un hombre allá sentado, un viejito sentado en un trono que vela por sus hijos. Dios está en todo y en todos, y ahí vamos, y las definiciones, y hay definiciones muy teológicas para cada una de esas ideas, pero el punto es este: la ignorancia reina cuando decimos cómo queremos conocer la justicia de Dios. Si usted dice que sabe de Dios, ok, ¿qué hacemos en cuanto a la justicia de Dios? La mayoría de la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es la justicia de Dios? Ayer esa misma persona estaba diciendo, es que yo quiero saber la voluntad de Dios en mi vida. Y hoy está preguntando, ¿y eso la justicia de Dios qué es? ¿Cómo funciona? Porque no tienen la menor idea que Dios no tiene ninguna responsabilidad para con ellos, aparte de decirles, te ofrezco salvación si lo quieres. Vea eso, hermanos. Esto es algo que enfatiza en el versículo 3. En el versículo 3, brinque al 14. Hay dos veces que brinca, va del inicio del capítulo al final. Ve al 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿cómo van a invocar invocan a Dios? Sí, pero Pablo está diciendo, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Alguien tiene que explicar, alguien tiene que ir, alguien tiene que mostrar. ¿Y cómo irán sin que les predique? Pablo hace esta relación en el mismo capítulo. Ahora, es algo, debe existir el mensaje correcto para llegar a la salvación que Dios ofrece. Usted no puede decir como hacen muchas personas, no, si yo me porto bien,
si le ayudo al prójimo y yo soy un buen esposo, un buen padre y respetuoso en todo lo que pueda, porque hay cosas que uno no se da cuenta, entonces quizá Dios me acepte. Dice aquí que usted no puede conocer a Dios a su manera y pretender recibir de Dios la salvación a su manera, porque la manera de Dios ya está establecida. Vea lo que dice el siguiente versículo 4. La obediencia al mensaje de Dios como Él lo dice es lo que trae la salvación. En el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No dice el fin de la religiosidad es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No dice el fin de sus buenos sentimientos hacia Dios es para justicia a todo aquel que cree. Si así fuese, el hombre puede inventarse lo que guste para llegar al cielo. Y al final, la universalidad de la salvación, todos tienen razón. Al final todos adoramos al mismo Dios y vamos por el mismo camino, solo que en iglesias diferentes, con nombres diferentes y Biblias diferentes. Lo siento, pero Dios no dice eso en su palabra. Hay un solo camino para llegar a Dios. Solo uno. Solo un nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Pero ¿cómo funciona? Porque mucha gente dice, pero yo necesito esto, pero yo no entiendo cómo funciona. Bueno, la obediencia a este mensaje, otra vez, brinque al 16. Brinque al 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, algunos lo escuchan. Salvación por fe en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados a Dios y aceptando a Cristo como su Salvador. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías, hermanos, estamos hablando de un profeta del Viejo Testamento, está diciendo, Señor, no nos están creyendo. Ellos tenían el mismo problema que en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, que predicaban el evangelio y la gente decía, no creemos lo que estás diciendo. Bueno, la Biblia dice que usted no se puede inventar su camino, que es por la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No está dándole ninguna otra opción. Y me pregunto, ¿por qué la gente pelea tanto con la única opción que Dios da? Eso es como tener hambre, mucha hambre. Yo me acuerdo hace muchos años, y yo creo que fue con Arturo, andábamos haciendo unas vueltas en Zapote, ahí en el registro, en esos años jóvenes, y teníamos un hambre y nos metimos a comer en una soda, ¿se acuerda? Era lo único que había en esa calle. Estábamos esperando un trámite, no sé qué, y nos metimos ahí, y veníamos de allá de Guanacaste. No era tampoco que allá había muchos lugares buenos para comer, pero nos metimos ahí y pedimos unas cosas según nosotros, y qué rico iba a ser, y nos trajeron una comida tan asquerosa. Y una torta, no sabíamos si era carne de res, carne de lo que fuera. Era tan horrible, pero comimos porque era lo único que había. Ahora, yo le prometo que la salvación que Dios ofrece no se asemeja a esa única comida mala. Pero si es la única forma de ir al cielo, ¿por qué la gente le levanta la nariz y dice, uy, no, así no es? Contradiciendo el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, diciendo, ay, no, voy por otro lado. Entonces usted no solamente va a morir con hambre, va a morir y va a ir al infierno. Ese es el problema. No es un buffet donde usted llega y dice, ay, mira, yo puedo irme por aquí. Ah, pero por allá también. Ay, mira qué bonitos aquellos comiendo eso. Ah, ellos también. No. Dios solo sirvió un plato, por así decirlo, del evangelio, y solo contiene un nombre. Y eso es lo único que existe para que usted pueda ir a estar con Él. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Usted tiene que empezar por ahí. Así que el mensaje correcto que tiene el resultado que Dios exige, y no puede ser cualquier palabra. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y punto.
oímos el mensaje del Evangelio, entendemos cómo funciona, ya vamos a hablar un poquito de eso, y yo acepto lo que Dios dice. Dice que la fe, escuché esa palabra del Señor y yo dije, esto es lo mío. Aquí deposito mi fe y mi confianza. Ahora meditemos en el versículo 6 y 7. Dice allí, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La fe verdadera no cuestiona el método de Dios, ni tampoco el actuar del hombre. Este pasaje usted encuentra este pasaje allá en Deuteronomio 30, versículos 12 al 14. Simplemente la fe cree con sencillez de corazón lo que Dios está pidiendo. Jesús mismo dijo que nuestra fe en Él debía ser como la de un niño. En Lucas 18:7 dice: de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Solo ponga su fe en Cristo. Pastor, es que a mí me cuesta demasiado. ¿Cuál es la alternativa? Pregunto. ¿Cuál es la alternativa en la cual estás depositando su fe? Porque la Biblia dice, no hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, la palabra nadie significa absolutamente nadie, irá al cielo, vendrá al Padre si no es por mí. Entonces, si esa es la receta, y usted dice, es que mejor no, ¿cuál es la alternativa que usted presenta? Le pregunto, ¿dónde está su fórmula secreta para circunventar a Cristo y poder llegar a Dios? O pasarle por arriba, por abajo, como sea. Pero de alguna manera usted quiere llegar a Dios. Jesús dice, es solo por aquí. Usted dice, no, voy por mi propio camino. Por favor, enséñeme cuál es. Y le prometo, hermanos, y usted que me escucha, amigos, y los que nos están viendo en internet, ¿cuántos otros caminos vas a encontrar que van a llegar a ese destino? Le prometo que cada uno de ellos la Biblia lo refuta. Una dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces eso, de portarse bien, qué dicha, vas a ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, un buen todo, y al final te vas a ir a pagar por tus propios pecados al infierno. ¿Qué es que yo tengo otro Dios? No hay otros dioses, dice la Biblia, solo Cristo Jesús. Entonces ese otro Dios tendrá que ver cómo hace para llevarte donde Él está. Si existe ese Dios. Todo, Satanás se viste de muchas cosas y el refrán muy bien lo dice, él exige mucho y no te da nada a cambio. Dios te exige muy poco y te da la eternidad con Él en el cielo. Solo está pidiendo fe. Entonces, ¿de qué manera está queriendo el hombre cambiar esto que Dios ha puesto? Ahora, es tan simple, fe como un niño. Es que no lo entiendo todo. Ningún creyente entiende por completo al Dios del universo. Es imposible. Pero me ofrece algo tan simple como un regalo y yo deposito mi fe ahí y empiezo a crecer en Él y a entender muy bien. Y entre más conozco a Dios, más le amo. ¿Por qué? Porque entiendo realmente lo severo de su justicia, entiendo el amor tan grande que tuvo para perdonarme mis pecados y la oferta que le hace a todos los demás para que estén con Él en el cielo. Ninguna parte o porción de la Biblia, ninguna, me muestra a un Dios déspota, malo, que quiere solamente matar a todo el hombre por desobediente. Más bien le está ofreciendo perdón de sus pecados. ¿Que va a hacer juicio contra el pecado? Sí, y pronto. Según los tiempos en los que vivimos y lo que estamos viendo, pronto. Y Dios va a ejecutar juicio sobre el pecado, pero no sin antes ofrecer la salida. Es algo que solo Dios hace. Ningún otro Dios y ninguna otra religión o Biblia ofrece lo que Dios ofrece. Ahora, debo llegar a la salvación tal y como Dios lo pide. En el versículo 8, vea qué interesante. ¿Más qué dice? Dice aquí Pablo, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No dijo que el evangelio, la ley iba a estar escrito en las tablas del corazón ahora, la conciencia del hombre. No dijo eso la Biblia, que ahora va a estar escrito allí en nuestros corazones y vamos a poder entender muy bien las cosas. Dios es misericordioso, la fe no cuestiona y Dios dice que está cerca de ti.
Esto no es una misión religiosa imposible. En 2 Corintios 6:2 dice, y todos los días ese versículo es relevante, hoy es el día de salvación, mañana, hoy es el día de salvación, pasado mañana, hoy es el día de salvación. Desde que Cristo murió y el velo en el templo fue roto, fue abierto y el acceso al lugar santísimo fue puesto para que todo hombre llegase a Dios y pidiese perdón de sus pecados y pusiese su fe en Él, desde ese momento, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, hasta que Cristo venga. O si usted muere sin Cristo, ya no hay más que hacer. El hombre tiene que tomar esa decisión aquí, en este tiempo, en este lugar. Ahora, esto no es imposible y no es algo abstracto y extraño, no es algo complejo ni abstracto, dice ahí en 2b, que solo está reservado para unos pocos. Hay un grupo de personas en nuestras filas de fundamentalistas, aquellos que dicen ser exégetas de la palabra y estudiosos de la Biblia, que dice que Dios solo escogió a unos cuantos y a los demás los deja a la condenación del infierno. Otros en ese mismo grupo dicen, porque no se ponen de acuerdo, que Dios escoge a unos y a los otros los escoge para mandarlos al infierno por su beneplácito. O sea, por su propia voluntad, porque a él le place hacerlo. Eso, se dice, pastor, pero un momento. Y muchos de ustedes seguro han leído en internet y algunos escritos esto, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él le da la gana. Sí, y Dios en su soberanía dijo, yo quiero que todo aquel que cree. Pero no, sí, Dios dijo todo aquel que cree, y lo dijo muchas veces en la Biblia. Todo el que quiera ven a las aguas, todo el que quiera coma de este pan. Dios lo dijo. ¿Y qué significa? Todo aquel. ¿Quién? Todos. Hoy es el día. La voluntad de Dios para usted hoy, si usted no es salvo, es que hoy usted acepte a Cristo. Es así de claro. Si usted anda buscando la voluntad de Dios sin tener a Cristo en su corazón, usted está empezando, o sea, no la va a encontrar. Es así de simple. No la va a encontrar. Ahora, esta salvación, que conectarse con Dios, funciona de la siguiente manera. Vea los versículos que siguen. Grandes capítulos de la Biblia. Grandes capítulos de la Biblia, que si esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos. ¿Cuál, pastor? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué pasaje más bonito? ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo conozco a Dios? Ahí está. En unas pocas palabras resumido, inspirado por Dios a través del apóstol Pablo, ahí está. ¿Cómo me conecto a Dios? Bueno, confiese que Jesús es el Señor. Dice, ¿de qué? ¿De qué es el Señor? Porque yo soy mi propio dueño. No, Él es dueño de su vida y también de su destino y también es dueño de su juicio eterno. ¿Cómo sabe? La Biblia me enseña esto. Dice que todo fue hecho por y para Él. Mi destino eterno se clasifica solo en dos cosas: al cielo o al infierno. Muero y voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. ¿A dónde vas a ir cuando mueres? Ay, solo Dios sabe. No. Jesús definió dónde. Jesús definió el camino al Padre y Él dice, es por aquí. Ese caminito angosto, dice la Biblia, que es difícil de transitar y donde pocos pasan por ella, pero Jesús dice, es por aquí. El otro camino es ancho y espacioso que lleva a la perdición, dice la Biblia, y muchos son los que por ella van. ¿Por qué? Porque es fácil caminar por ahí. Usted va a ir o a la perdición o va a ir a la gloria. ¿Dónde vas a ir? Jesús dice, si usted puso su fe en mí, me confiesa a mí, acepta a mí, su destino está garantizado por mí. Está sellado, dice, con las arras del Espíritu, y usted le pertenece al Señor, y en el día que usted acepta a Cristo, usted ya está camino al cielo. ¿Qué falta? El vehículo de la muerte. ¿Cómo el vehículo de la muerte? Para Pablo lo dijo, vivir es Cristo y me regocijo en Cristo, pero cuando me muero, gano, voy al cielo.
Por eso nos regocijamos en un funeral de un creyente, porque están con el Señor. Dichosos. Nos duele su ausencia temporal, pero vamos a verlos pronto en el cielo. Confesarlo. Dice creer que se levantó de los muertos. Y hay un poco más de esto. Y escuche, porque un salvador muerto no es un salvador, ni tampoco puede ofrecerme vida, y menos vida eterna si la muerte se enseñorea de él. Si Jesús no hubiera conquistado la muerte, ¿qué le va a ofrecer a usted? Voy a hacer esa misma pregunta de todos los otros dioses que han muerto. Aquel que cree en un Buda, aquel que cree en un Mahoma, ¿qué les ofrecen a ellos? Si usted puede ir y visitar su tumba y hacer venerar su tumba y cuanta cosa, ¿qué esperanza le da un muerto a un vivo? En cuanto a la eternidad, absolutamente nada. Esa es una pregunta lógica y fácil de contestar. Pero cuando fueron a buscar la tumba de Jesús, ¿sabe qué encontraron? Nada. No encontraron a Jesús, porque Él resucitó. Y Él dice, yo os doy vida. Y yo quiero que la tengan en abundancia. ¿Sí? Vida aquí y vida eterna. Hay dos tipos de vida que tenemos. Resucitamos de los muertos espiritualmente cuando aceptamos a Cristo, y cuando voy al cielo tengo vida eterna con mi Padre. Vida, todo es vida con Jesús. En cambio, con otros extraños allá afuera es muerte y cosas raras, y quizá yo no quiero ese tipo de poner mi alma y depositar mi alma en ese tipo de confianza. Creer que se levantó de los muertos, porque dice con el corazón se cree. O sea, se tiene fe para ser justificado de mi pecado y mi condenación. Pongo mi fe en Cristo. Ese corazón, esa conciencia, ese lugar donde Dios trabaja, dice, sí Señor, yo acepto lo que tú has hecho. Y voy a depositar mi fe allí justamente, y no en todas las demás cosas y la bulla que he aprendido en mi vida. ¿Acaso no dijo el versículo 3 que tienen celo pero no conforme a ciencia? Todo lo que he conocido tengo que abandonarlo. De repente sí. No es justo. No, es misericordia de Dios que te está dando el mensaje de salvación correcto. ¿Acaso usted no ha andado perdido? Todas las casas se parecen, todas las calles se parecen, y un buen samaritano, usted baja la ventana y le dice, Señor, ¿por dónde queda tal lugar? Es aquí a la vuelta de la esquina. Y usted anduvo con su GPS y su Waze y cuanta cosa, y era ahí nomás. Qué dicha que alguien supo decirle el camino, amén. Y qué dicha que alguien te está diciendo el camino en esta mañana. La palabra de Dios siendo predicada, como dice la palabra de Dios, tal y como Dios quiso que usted la escuchara. Ahora, con el corazón se cree. Quiero ser justificado de mi pecado, porque fui condenado por mi pecado, y Jesús llevó esa condenación por mí. Eso es el evangelio. Seguimos rápidamente. Dice, con la boca se confiesa para salvación. Dice, es un reconocimiento consciente de mi pecado ante Dios, acompañada de mi confesión o declaración de su poder para perdonarme de ellos. Por eso oramos, Señor, reconozco que soy un pecador. ¿Por qué? Yo estoy perdido en mi pecado, muerto en delitos y pecados, y yo te pido perdón de mi pecado. Mi pecado le puso en la cruz a Él. Él murió por ese pecado, y yo acepto el derramamiento de sangre que tú hiciste por mi pecado, porque era la única forma de quitar su pecado delante de Dios. Acepto. Con mi boca confieso. Pero en un momento, dicen los escépticos, ¿y los sordomudos? Bueno, ¿usted cree que Dios no habla en lesco? En serio. Mucha gente quiere poner muchas excusas tontas de eso de oír y escuchar y creer. Usted entiende esto tal cual se lo estoy diciendo. Si alguien le dice a usted, ahí en la esquina el bus para Piedades Norte sale en 15 minutos, usted deposita su confianza en la simpleza del mensaje que ahí en 15 minutos sale el bus. Usted va ahí, llega al bus, se monta y se va. ¿Cuál es el problema? Dice que con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es tan difícil de aceptar de esto?
¿Por qué cuesta tanto? Ahora pongamos atención a lo siguiente. Todo aquel que en él creyere. Esta parte y mejora, es mejor. Voy a tomar unos minutos más. Pues la escritura dice, el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué buena promesa. Ahí nomás, aceptando a Cristo, creyendo en mi corazón, confesando mis pecados a él, dice, el que lo hace no será avergonzado. ¿Delante de quién? Me pregunto. De Dios. Porque he sido justificado de mis pecados, he sido santificado, limpio y ahora glorificado. ¿Sabe qué? Los que están en Cristo ya no hay condenación. Entonces no seré avergonzado por mi pecado delante de Dios en la eternidad. Esa promesa es increíble. No más entrando a la salvación, dice, ya no será avergonzado. Bienvenido a la familia, aquí no hay vergüenza. Para mí, eso significa mucho. Debo crecer. La tercera cosa, resumimos estos primeros dos puntos. Si yo quiero saber la voluntad de Dios, debo primero entonces conectarme a Dios por medio de la fe en Jesús para perdón de mis pecados. Así conoceré la primera cosa que Él quiere para mi vida, ¿qué? La salvación. Exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno. Dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿qué dice ahí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Esa es la voluntad. La persona que acepta a Cristo acaba de hacer la primera cosa que Dios llama a usted a hacer en cuanto a su voluntad, que es aceptarle como Salvador. Esa es la primera. Ahora, crecemos en el conocimiento de su palabra. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué tengo que aprender y crecer? ¿En qué? En cuanto a las cosas de fundamento. La voluntad general de Dios para el creyente. Cuando nosotros entregamos nuestro pecado a Dios y confesamos a Dios, resulta que empiezo a entender en la Biblia de muchas cosas en mi vida que yo tengo que arreglar. ¿Cierto o no? Aquel que tiene la boca sucia tiene que empezar a limpiar sus palabras. Aquel que es mujeriego tiene que empezar a dejar de ser mujeriego. Aquel que es un mentiroso tiene que dejar de mentir. Aquel que roba, dejar de robar. Y así va la lista. Entonces dice, pero esa es la voluntad de Dios para mí. Claro que sí. Son las cosas generales. Aquel que es un mal esposo a ser un mejor esposo, mala esposa a ser mejor esposa, hijos desobedientes a ser hijos obedientes. Eso es lo que Dios pide. Esa es voluntad general de Dios y la voy conociendo poco a poco en una buena iglesia. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, cuando nos alrededor de la iglesia es busque una buena iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Tiene que conocer más de Dios en cuanto a qué, su voluntad para su vida. Y esas cosas las aprendemos cada culto, hermanos, cada culto. Hay algo nuevo que yo digo, ay Señor, fallé en esa, tengo que ajustar mi actitud, ajustar mi vida, ajustar mis acciones y mis palabras. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo como tú quieres. Dice que si tengo algo en contra de mi hermano, que yo tengo que ir al hermano y arreglarme con él. El mundo dice, usted tiene algo contra su hermano, vaya y métale un solo a ver quién gana. Así funciona el mundo. Dios dice, no, momento, así no funciona. Aprendemos acerca del amor entre nosotros, del perdón el uno al otro y tantas cosas. Eso es voluntad de Dios para su vida. En cuanto al plan completo que Dios tiene para mí en este tiempo tan especial como parte de la iglesia, ¿ha leído usted el Nuevo Testamento? Ahí encontramos el inicio de la iglesia en Hechos 2. Y de ahí en adelante yo soy partícipe todavía en este tiempo de la iglesia. ¿Qué quiere Dios para con la iglesia? Está lista la novia de Cristo para reunirnos con Él muy pronto. Y exige de nosotros como iglesia cosas. Una de ellas es ir por todo el mundo y ¿qué? Hacer discípulos. Entonces la voluntad de Dios para mi vida, otra general, vaya y comparta su fe con otros. Ahí hay tratados, hay enseñanzas bíblicas o algo tan sencillo como este. ¿Por qué no me acompaña al culto el domingo? Otra voluntad de Dios.
Y la C, la última, en cuanto al conocimiento del plan completo de Dios para el hombre, para todas las edades. Tengo que crecer. ¿Cómo hago esto? Leyendo la Biblia completa. Ay, pastor, es que es tan complicada. No, es que somos vagos. Somos vagos. He escuchado eso de gente que se sienta a hacer crucigramas todos los días en el periódico. Es más complicado eso que leer la Biblia. O peor, las instrucciones para armar un equipo de sonido, un televisor. Ahí sí le ponemos atención a los detalles para que entre bien la imagen de la televisión. Pero cuando se trata de la Biblia somos muy vagos. Pueden decir amén ahí. No me vean con esa cara. Pregunta importante y ya termino. ¿Acaso carecemos de información para estas cosas? No. No. Si usted trajo su Biblia hoy, ahí está toda la información que usted ocupa. Usted no ocupa un adivino, un brujo, un susodicho profeta. Usted no ocupa nada de eso, usted ya la tiene aquí. Ya la tiene aquí. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por algo Dios nos dejó su palabra. ¿Sabe qué significa la palabra insensato? Yo busqué esa palabra y cuando la leí me dio vergüenza para mí mismo. ¿Sabe qué significa ser insensato? Ser tonto. La entendemos muy bien. Es la traducción literal. No seas tonto, dice la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Búsquela, léala. Dios habla así, pastor. Usó la palabra insensato. A mí no me gusta que me hable así. Entonces no sea insensato y lea la Biblia. Observemos una realidad difícil. Aquel creyente que dice no saber la voluntad de Dios para su vida es porque nunca lee la Biblia. Nunca lee la Biblia. Ay, pastor, es que yo ando buscando la voluntad. ¿Leíste la Biblia hoy? No. ¿Hace cuánto? Bueno, en la campaña del año pasado yo la leí un poquito mientras predicaba el pastor. Bueno. Al inicio lograr conocer el camino de Dios es difícil porque tenemos que aprender. Pero al leer la Biblia y aplicando sus enseñanzas generales a mi vida, Dios se manifiesta y me muestra su voluntad perfecta y específica para mi vida. Si usted aprende a aplicar lo que Dios ya le está diciendo, entonces Dios te está guiando a un lugar para enseñarte su voluntad específica. Usted dice, yo no entiendo a este Diego y a este Steven que dicen que Dios los llamó a ser pastores. Eso ¿cómo funciona? ¿En qué momento Dios les habló? ¿Será que se tomaron una leche agria una noche y Dios les dio un sueño y ya que iban a ser pastores y tal vez hasta andaban en la misma soda? Entonces los dos la misma noche tuvieron el mismo dolor de estómago. ¿Será que así trabaja Dios? No. Es que yo me acuerdo muy bien que eran unos muchachitos de los más chusmitas del barrio. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Aceptaron a Cristo. Y después ellos empezaron a meterse en la Biblia, a leer, a meterse en la sociedad, a trabajar, a venir, y empezaron a crecer. Iban a campamentos, crecían un poco más, empezaron a hacer preguntas de la Biblia, empezaron a ver lo que Dios, y usted vio sus vidas cambiar. ¿Se acuerda? Eran todos mechudillos y mal hablados, y ya como que se le aclararon sus ojos, el pelito ya como un hombrecito, y empezaban con el respeto, venían, y un día Dios dice, yo quiero que usted sea pastor. Pero ya sabían un montón de cosas más que habían aprendido en su vida. Ellos siguieron la voluntad general de Dios y un día Dios tocó sus corazones. Ahora ellos están a cargo de enseñar la palabra de Dios a otros. Es un proceso. Si usted anda deambulando por la vida, lanzando una oración de vez en cuando a Dios, pero nunca se ha puesto de rodillas al pie de la cruz para pedirle la salvación a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, entonces ni siquiera está en el principio de la voluntad de Dios. Dios no tiene motivo alguno para revelarle nada en particular acerca de su vida, porque usted no ha reunido el requisito número 1, la salvación. Es así de simple. Padre, gracias por esta mañana. Y yo ruego, Dios, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por la salvación, Señor. Es una de las cosas que no damos gracias lo suficiente, porque allí inició todo. Una nueva vida en Cristo, un nuevo destino en Cristo,
un castigo llevado por Cristo. Señor, una santificación ganada por Cristo, una glorificación extendida a mí por Cristo. Y Dios, gracias por cada uno aquí esta mañana que te conoce. Pero Dios, quizá hay alguien aquí que no te conoce como Salvador. Y ha buscado sinceramente, Señor, en su corazón, en algún momento, saber qué es lo que tú quieres con ellos. Pues Dios, has hablado hoy. Quieres que sean salvos. Y Señor, mientras aprendemos en estos días acerca de tu voluntad y las cosas quizá más específicas, porque vienen, Señor, sé que usarás a tus hombres para enseñar. Sé que usarás, Señor, tu palabra para calar en nuestro corazón lo que necesitamos saber de tu voluntad. Pero en esta mañana, Señor, estás llamando a aquel a cumplir la primera cosa, que es la salvación. Quiero con los ojos cerrados, hermanos, las cabezas inclinadas, allí donde usted está en su silla. Quizá usted no tiene a Cristo. Dios tiene tantas cosas que enseñarle y que hablarle y que mostrarle en su vida. Y Él lo hace con todo el gusto. Pero usted tiene que empezar por la puerta número 1, por así decirlo, que es la salvación. La salvación está revelada al hombre a través de la misma palabra de Dios, la Biblia. Y no es algo misterioso y extraño, es que un día Cristo, Dios te amó tanto que envió a su Hijo Cristo a pagar por su pecado en la cruz del Calvario. Esa ejecución que sucedió en la cruz era suya y era mía. Cristo la hizo por mí. Cuando fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día y ahora a la diestra de tu Padre, Él extiende su mano y dice, aquí está mi oferta. Es la única que existe. ¿La quieres? Yo quiero que usted en esta mañana medite en su corazón. Y si usted no tiene a Cristo, por favor, le ruego, ore conmigo en este momento, ahí donde está. Vamos a hacerlo aquí. Somos pocos esta mañana. Está muy quieto el momento. Los niños están en clase. Y dígale al Señor en su corazón y ore conmigo. Dígale, Padre, en este momento yo reconozco delante de ti que yo soy un pecador. Y yo te quiero pedir perdón de mis pecados. Yo reconozco que Cristo Jesús derramó su sangre para lavar mis pecados delante de ti. Y yo acepto en mi corazón ese sacrificio que Él ha hecho por mí. Entra en mi corazón. Hazme tu hijo, tu hija, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Oraste? ¿Oraste al Señor con todo tu corazón y le pediste perdón y aceptaste a Cristo? Tal vez usted dice, pastor, yo acepté a Cristo en esta mañana. Yo acepté a Cristo. ¿Levantaría usted su mano? Dice, sí, pastor, aquí está mi mano. Yo no le voy a llamar al frente, no vamos a hacer nada extraño, solamente para cerrar en oración y regocijarme con usted. Alguien que haya orado al Señor esta mañana y haya aceptado a Cristo. Si usted tiene preguntas acerca de esto, hermano, amigo, hermana, por favor búsqueme después del culto. Hermano Arturo, hermano Ronnie, si es una señora, con mi esposa, con mi hermana Embur, cómo nos encantaría ayudarle con esto si usted tiene problemas con esto. Padre, gracias por esta enseñanza y gracias, Señor, por tu voluntad. Padre, entenderemos un día cara a cara cuando estemos frente a ti todas las cosas, dice tu palabra. Y esto me alegra el corazón, Señor, porque tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas, Señor, y busco las respuestas en tu palabra. Muchas de ellas, Señor, tú me das las respuestas. Otras son muy allá, Señor, muy allá de mí. Y como le dijiste a Juan mismo, esto no es para ti ahora. Yo acepto eso, Señor. Y uso mi fe, Señor, la poquita fe, como la de un niño, como Jesús mismo pidió. Y yo confío en lo que me has dicho. Y he aceptado, Señor, a Cristo. He aceptado tu palabra como la guía en mi vida. Y yo quiero que todos mis hermanos aquí también, para conocer tu voluntad perfecta, cuando sea el momento correcto, Señor. Bendice el tiempo que sigue. Gracias, Señor, por cada uno presente esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.